Bien, un cordial saludo. Nos encontramos en la tercera sesión de la asignatura Entrenamiento Deportivo 1 de la semana 2 y vamos a continuar con nuestro programa curricular enfocado a los conceptos generales y esos mínimos no negociables que debemos tener claro para poder ir incorporando conceptos generales de la planificación y la periodización, la programación en el entrenamiento deportivo. Entonces, la asignatura Entrenamiento Deportivo 1, este año 2022. Mi nombre, pues, David Fonseca Camacho. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ya hicimos una pequeña introducción de unos conceptos claves que es importante que ustedes los tengan allí presentes, como lo que es la periodización, qué es la planificación y qué es la programación. Bien, es muy importante que ustedes profundicen estos conceptos y los incorporen como unos presaberes establecidos. García Manso y colaboradores nos plantean 8 pasos a seguir para poder desarrollar adecuadamente una planificación eh, deportiva. Entonces vamos hoy a revisarlos. Esta planificación, digamos que obviamente, o esta estructura obviamente se basa en la recopilación de información de autores anteriores que montaron algún tipo de modelos de planificación y aportaron a las ciencias del deporte desde la planificación del entrenamiento. ¿Listo? El primer paso que nos plantea García Manso es analizar lo que tengo. Bien, el segundo paso es plantear nuestros objetivos. El tercer paso es determinar la participación en el calendario de eventos. ¿Listo? Esa participación deportiva, competencias y mi calendario de eventos. Eh, Después de esto, podría llegar a empezar a hacer la periodización o a periodizar. El quinto paso es ubicar las cargas de entrenamiento después de haber establecido esas etapas y esos periodos. El sexto paso es seleccionar medios y métodos. El séptimo paso es, obviamente, desarrollar esa planificación. El octavo, que es un paso constante y que está multidireccionado y se relaciona con todos los demás pasos, es la evaluación y el control. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo empezar a hacer una evaluación en el paso número 1, que puedo hacer controles en el paso número 3 y que debe estar presente y constantemente, de manera cuantitativa y cualitativa, esa evaluación y control. ¿De qué? No simplemente del rendimiento, sino también de mis procesos, ¿por qué no? Metodológicos y asignación de cargas y descanso. ¿En pro de qué? Obviamente de pues, tener a nuestro deportista en la mejor forma deportiva para cuando lo necesite, su competencia primaria. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Me van cortando, por favor. Bien, entonces vamos a arrancar. El primer paso es analizar lo que tengo, como lo mencioné anteriormente. En este primer paso se realiza el diagnóstico de todas las condiciones del deportista, del deporte y las características en las cuales va a entrenar y va a competir. ¿Listo? Entonces, básicamente, el entrenador, el grupo interdisciplinario, en algún caso, cuando ustedes lo lleguen a tener, eh, muy seguramente en el alto rendimiento, debemos conceptualizarlo y analizar a fondo y tener un conocimiento muy amplio sobre el deporte, específicamente, lo quiero mencionar acá, sobre el deportista. Entonces, de pronto les voy a dar la palabra a alguno de ustedes para que me pueda, por favor, retroalimentar qué sería eso primero que yo debo conocer de mi deportista para poder empezar a hacer y trabajar en este nuevo periodo de entrenamiento. Los escucho. No tantos. Profe, ahí quizás el primer paso podría ser, pues, básicamente mirar en qué condiciones vive el deportista o en qué, digamos, cómo convive con su ente social y familiar. Por ejemplo, eso es un contexto del deportista, está bien, pero del deportista, ¿qué sería lo primero? Eso que acabas de mencionar o que acaba de mencionar Brian es supremamente importante. Es diferente la persona o el deportista que vive solo, eh, o el que vive con sus padres, que tiene de pronto un confort contextual a favor de él para su desarrollo como ser humano y como deportista. Bien, pero como deportista, como individuo, Pues, profe, ahí podría ser mirar las cualidades físicas que pueda presentar, ¿no?
Realizar los test. Antes de los test hay algo muy importante. Los, ¿Ninguno? No importa, o sea, tenemos que empezar a, como lo hizo Jan, a decir lo que creemos, pensar a lo que lo que estamos pensando. Profe, de pronto sería más bien como conocerlo a él directamente antes de hacer, digamos, todos esos pasos. Es como conocerlo a él directamente, O sea, ¿qué aspectos? diga- digamos, hacer como una entrevista, una especie de entrevista entre entrenador y deportista, ¿no? Perfecto, lo primero que debo hacer es un acercamiento personal para con mi deportista. ¿Listo? Obviamente en los escenarios que se pueda, pues si tenemos la virtualidad, lo hago a través de la virtualidad. Hay diferentes herramientas que yo puedo utilizar para hacer esa caracterización de mi deportista. Una puede ser una entrevista abierta, donde a través del diálogo espontáneo, ¿sí? El entrenador intenta conocer la mayor cantidad de aspectos generales de su deportista. Esa es una. Otra puede ser una entrevista estructurada, ¿listo? Donde yo le pregunto aspectos puntuales que yo quiero conocer de su personalidad, ¿por qué no? De su historial deportivo, ¿sí? De sus logros deportivos, de sus marcas deportivas, de sus lesiones deportivas, de sus aspiraciones y objetivos deportivos. Eso es, digamos que lo primero que yo les hago un llamado a que siempre tengan ustedes cuando manejamos deportes individuales o de tiempo y marca, que hagamos cuando tengamos nuestros deportistas. Bien, el segundo aspecto que yo debo conocer de mi deportista lo mencionaba Brian y es el aspecto contextual. Es muy importante conocer, ¿por qué no? Su situación socioeconómica, su cultura, por ejemplo, su nivel de educación, la estructura familiar en la que vive. Es muy diferente para la planificación del entrenamiento. Un chico que tiene todas sus comodidades posibles, que vive con sus padres, de pronto que tiene hasta un hermano, que tiene su cuarto, que come bien, que descansa bien, que se hidrata bien, que va al colegio, ¿sí? A otro deportista que no tiene esas condiciones. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente que es totalmente diferente. Y para la planificación, en el momento que yo me siento a diseñar esa planificación, debo conocerlo, porque muy seguramente la dosificación de las cargas en algunos espacios no puede ser la misma. Bien, entre otros aspectos. Muy seguramente cuando ustedes ya estén trabajando en algunos escenarios de rendimiento, los deportistas a los que ustedes lleguen, los deportistas nuevos a los que ustedes lleguen, los deportistas nuevos que lleguen a usted, van a tener su diario deportivo. El diario deportivo básicamente es una bitácora que lleva el deportista, obviamente como su nombre lo dice, consignando diariamente todas las características de su entrenamiento. Entonces él coloca, por ejemplo, cuántos metros recorrió, a qué intensidad lo hizo, va colocando allí, por ejemplo, sus tiempos, sus mejores marcas, sus lesiones, dónde hizo una pretemporada, a través de qué, por ejemplo, métodos de entrenamiento ha utilizado, qué medios de entrenamiento son los que más le ha costado, y toda esa información la tienen ellos consignada en su diario deportivo. Usualmente el entrenador le pide ese diario, lo lee para poderse documentar y desde allí empieza a generar toda su periodización, ¿listo? Empieza a montar sus periodos, sus etapas y a partir de allí, pues obviamente su planificación deportiva. Bien, ¿hasta aquí alguna inquietud? Y acá dice otros. ¿Cuáles serán esos otros los que yo debo empezar a caracterizar o tener en cuenta? ¿Cuáles podrían ser? Los que les mencioné anteriormente, muchachos, y qué pena que sea tan tradicionalista en este punto, pero sí es importante se dé vuelta para que no sea una simple transmisión de información, sino que intentemos, ¿por qué no?, producir algún saber dentro de esto y generar más adelante un conocimiento. Entonces los invito a que participemos. Bien, los dos anteriores, el conocimiento del deporte, del deportista, muy seguramente no se nos olvidará y lo vamos a hacer nosotros como entrenadores. Los recursos los vamos a tener en cuenta para esa planificación y esa dosificación de los esfuerzos. Muy seguramente yo voy a hacer un análisis, un diagnóstico de
qué escenarios cuento, con qué escenarios cuento, con qué tipo de recursos internos, si tengo gimnasio, si tengo medios de recuperación, qué tipo de máquinas cuento, máquinas multiaxiales, máquinas inerciales que están muy de moda ahora, si tengo una zona específicamente para la recuperación, y desde allí establezco yo esos espacios para utilizar y esa planificación del entrenamiento en las cuales voy a utilizar estos recursos para potencializar a mi deportista. Si yo soy entrenador de patinaje y tengo una escuela de patinaje, pero no tengo una pista de patinaje, sino que simplemente estoy trabajando en la cancha de microfútbol de mi barrio, muy seguramente ese recurso me va a condicionar un poco la especificación de la técnica, la exploración de esa técnica en la especificidad del deporte. ¿A qué me refiero? Muy seguramente le voy a hacer el acercamiento a mis deportistas a los elementos externos como los patines, a algunos movimientos específicos del patinaje, a dominarlos, aumento su motricidad utilizando elementos externos, pero muy seguramente va a desconocer la experiencia de patinar realmente en una pista con las características propias de la misma. ¿Listo? Entonces los recursos sí o sí son determinantes para esa planificación. Si mi deportista, por ejemplo, mencionando el ejemplo anterior, valga la redundancia, estamos haciendo patinaje, pero nunca ha patinado en una pista y la primera competencia a la que lo voy a llevar es en una pista de patinaje y nunca tuvo un acercamiento a la pista de patinaje, muy seguramente la experiencia no va a ser tan enriquecedora o significativa. Puede suceder que nos sorprenda, sí, hay deportistas con grande adaptación y cuando tienen una gran huella motora, por sus diferentes, ¿por qué no? Podemos partir de allí de la genética, pues se puede adaptar rápidamente, pero a desconocer le vamos a generar más incertidumbre y su rendimiento no puede ser o no lograría ser el óptimo si de pronto tiene algunos acercamientos previos a la pista de patinaje. Entonces, muy seguramente eso ustedes lo tendrán claro. Acá en otros, son esos otros los que usualmente al entrenador se le escapan, son esos pequeños detalles que sí o sí marcan la gran diferencia. Yo les contaba, creo que en una clase del semestre anterior, que yo me encontraba en transcurso hacia una sede deportiva donde pues teníamos un entrenamiento con una categoría sub-20 de un equipo profesional y iba ese día más temprano de lo regular y en el transcurso de la carretera visualiza a uno de mis deportistas que venía corriendo en chanclas hacia la sede deportiva. Más adelante, obviamente no ahí, sino más adelante, le pregunté que si lo hacía todos los días, él me manifestaba que sí, que él me contó dónde vivía, que usualmente ese recorrido lo hacía todos los días porque no tenía recursos económicos para poderse trasladar, o sea que aproximadamente hacía 6 kilómetros diarios, recorriéndose 3 de ida y 3 de regreso a su casa. Desde allí obviamente empecé a generar un plan para recuperar, por ejemplo, el tibial anterior, ya que obviamente él presentaba unas molestias, una fatiga, pero era producido por ese desgaste. A veces cuando iba muy tarde tenía que correr y pues usaba chanclas porque no tenía pues sino un par de tenis que utilizaba para los días de la competencia, para la presentación y sus guayos. Entonces, todas esas cosas tan pequeñas que parecen insignificantes quizás para algunos de nosotros, marcan la gran diferencia para que el deportista tenga esos mínimos no negociables y se pueda expresar en su forma deportiva. Hace muy poco yo le preguntaba a un entrenador, ¿tú sabes cómo llegó Zipacona a los entrenamientos? ¿Cómo está llegando? No, profe, pues no, él llega temprano, él llega bien, él llega con sus uniformes y trae todo. Sí, pero a través de qué medio de transporte está viniéndose? No, profe, el muchacho vive en La Vega, nosotros entrenábamos en Siberia y se viene todos los días en bicicleta. No sé si alguien ha ido a La Vega y de allá para acá se ha venido en bicicleta. Entonces, era un esfuerzo bien significativo con un desgaste metabólico que hay que tener en cuenta para esas cargas en el entrenamiento, bajo la especificidad y respetando un principio del entrenamiento que es la individualidad del entrenamiento. Bien, ¿hasta acá algún aporte, alguna pregunta? Profe, pues digamos que así ahora somos esos otros que digamos muchas veces uno los puede confundir, son todos esos factores que influyen para que sí o sí nuestro deportista sea, o sea, pueda rendir bien o mal dentro de un entrenamiento y pues obviamente hacia una competición, ¿verdad? Sí, perfecto. La alimentación, cuántas horas duerme,
en qué condiciones, por ejemplo, duerme, si son ya después en etapas mayores, si se alimenta adecuadamente, si tiene esposa, si trabaja aparte de entrenar. En el porvenir, en Argentina, trabajamos a doble jornada y un fútbol del ascenso que es extremadamente físico y lastimosamente, obviamente, cuando uno llega nuevo, la empatía no es tanta y poco a poco tú te vas ganando un espacio que el deportista te permite ganar y vas recolectando información importante. Y después de casi un mes de trabajo, o sea, casi después de haber terminado la pretemporada, me enteré que uno de mis deportistas trabajaba en el ferrocarril de noche, ¿sí? O sea que prácticamente dormía muy poco, no se alimentaba bien, sin embargo, estaba intentando lograr su sueño de llegar a jugar fútbol de primera y pues hacía sus sesiones de entrenamiento con normalidad. Entonces, quizás de pronto haber conocido eso, haber generado algún tipo de estrategia, no simplemente con no hacer más, que no haga igual que los demás, sino un tipo de suplementación diferente, haber generado una ayuda ergogénica, por ejemplo, antes de los entrenamientos o después de los entrenamientos para su recuperación. Cualquier cosa que nosotros podamos cuantificar, medir, evaluar y controlar, nos va a permitir acercarnos un poco a ese rendimiento deportivo. Lo que desconozcamos, lo que dejemos al azar, simplemente va a jugar en contra de nosotros. Muy bien. Este segundo paso es el planteamiento de objetivos. Si no sabemos nosotros diseñar un objetivo básicamente para una sesión de clase, me permitiría decir que la sesión de clase queda mal estructurada. Bien, el objetivo me va a permitir a mí tener luz y tener norte hacia dónde quiero llegar en la sesión, qué es lo que voy a hacer en la sesión y a través de cómo quiero lograr o a través de qué es lo que voy a lograr ese objetivo de la sesión. Por eso en los objetivos debe estar muy claro el qué, el cómo y el para qué. 3 características fundamentales. ¿Qué es lo que voy a hacer en esa sesión, en ese micro, en ese meso y por qué no en ese plan anual o en algunos de los casos en ese plan cuaternal que es, por ejemplo, Juegos Olímpicos? ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Muy seguramente la imagen que ustedes tienen aquí en la diapositiva es clara de que ninguno de nosotros podría llegar allá sin una planificación. ¿Sí? Hay una película que dice que, hay una película, ustedes la pueden revisar, creo que está en Netflix, no sé, es de un francés que escala, y es un francés que escala, dicen que de la vida real, escala sin ninguna experiencia deportiva y sin ninguna planificación previa, y escala al Everest. Quizás puede ser una excepción, pero vamos a tener un poco más de éxito y vamos a disfrutar el recorrido y a alcanzar de pronto las metas establecidas si yo hago un análisis de eso, cuántos metros tienen, cuántas etapas yo tengo que hacer el ascenso, qué implementos necesito, qué preparación previa debo tener, cuánto me puede costar, a dónde tengo que llegar para poder tener esta experiencia, tengo que contratar un guía, alguien que me suba a mi equipaje y mi maleta y que me lo lleve hasta las zonas seguras, etcétera, etcétera. Esa planificación la debo hacer, esa caracterización. Y luego me planteo un objetivo, ¿listo? Ese plantear de objetivos va a depender de yo, o sea, ese planteo el objetivo y dependiendo esa calidad de ese planteamiento, ¿cierto? Yo puedo empezar a establecer los contenidos, los medios, los métodos, los recursos y hasta las participaciones que voy a tener. ¿Listo? Acá abajo en la letrica más pequeña está, lo que me va a permitir identificar claramente si yo tengo un objetivo bien desarrollado. Y básicamente si tengo un objetivo bien desarrollado, pues me va a permitir que básicamente la estructuración de un plan de entrenamiento se basa en la definición de un objetivo. No sé si acá ustedes tengan alguna pregunta o quieran aportar algo. Entonces, vuelvo y repito, la estructuración de un plan de entrenamiento se basa en la definición adecuadamente, obviamente, de un objetivo. Si tengo adecuadamente planteado un objetivo y lo establecí, lo conozco y lo puedo desarrollar, voy a poder tener con claridad, voy a tener muy claro qué contenidos voy a utilizar, qué medios, qué métodos y qué recursos y hasta qué participaciones voy a realizar. Bien, para que un objetivo esté bien formulado deberá contar con las siguientes características.
Entonces, yo ya diseñé mi objetivo y voy a empezar a evaluar mi objetivo. Estoy escribiéndolo, estoy en el trabajo teórico. Planteo mi objetivo teniendo en cuenta las características del deporte, del deportista, toda su vida deportiva, sus tiempos, sus récords, sus lesiones, etcétera, etcétera. Tengo en cuenta el club que quiere, si estoy en un club, el patrocinador, qué es lo que quiere mi deportista, la familia de mi deportista. Yo hago esa evaluación de mi deportista y planteamos el objetivo. Después de plantearlo, tengo que meterlo y cernirlo, pasarlo por un colador y observar si realmente cuenta con las características de un objetivo verídico, un objetivo eficiente, que básicamente debe ser que este objetivo sea medible, alcanzable, visible y específico. Si le falta alguna de estas características anteriormente mencionadas, no va a ser un objetivo eficiente. Si cuenta con estas características, el desarrollo de su objetivo, la estructuración de su objetivo, va a ser un objetivo que está bien formulado. Entonces, la primera característica o primer ítem que debo tener en cuenta para poder cernir ese objetivo y saber si está realmente bien elaborado es que sea medible. Bien. Observen la imagen. Por favor, Ángel, léeme la diapositiva. Medible. El nadador en la prueba los 100 metros libre realizará un tiempo de 60 segundos. ¿Esta será la referencia a medir? ¿Quién nos responde? Puede ser de una sesión, de un microciclo, no sé. Esta imagen y esta pregunta y este objetivo. ¿Quién responde esa pregunta? ¿Esta será la referencia a medir? Jan, ¿qué opinas? Yo creo que sí, profe, ¿Por qué? porque digamos que él debe conocer sus capacidades para trabajarlas y saber si ese tiempo es alcanzable o no por el mismo deportista. Bien, acá hay un valor que estamos midiendo. Son los 60 segundos. Es un tiempo, es algo cuantitativo que me va a permitir decir sí o no. O sea, es medible. Sí o no lo alcanzó. Esta puede ser una referencia a medir. Ahora la pregunta se las voy a cambiar. ¿Es la única referencia a medir? No, ¿Por qué? porque también están los 100 metros y puede La hacer, distancia. digamos, 80 metros en 60 segundos. Bueno, lo que quiere decir Jan es, por ejemplo, que le podría llegar a evaluar los 50 metros, ¿sí? Y tendría que estar en 30 segundos, por ejemplo, o menos de 30 para saber si llega en 60 segundos a los 100. Podría ser. ¿Qué otro aspecto yo podría medir? Profe, pues sin necesidad de colocar una distancia se podría referenciar o medir cuánta distancia recorre en 60 segundos sin poner, digamos, un punto exacto, ¿no? También, sí, perfecto. Está bien. ¿Cuántos metros realizó en 60 segundos? Bien. Una muy importante. Profe, de pronto el tiempo que hace con relación al competidor más fuerte, ¿podría ser? Bueno, yo puedo medir entonces la relación en porcentaje de eficiencia frente a la marca nacional en los 100 metros. Perfecto, está muy bien. Dentro de mi sesión, si ustedes son un poco detallistas, muy seguramente esto que estoy midiendo, de este objetivo del que estemos hablando específicamente, podría ser para hasta un microciclo o un mesociclo, ¿sí? Porque básicamente son 100 metros específicos en un tiempo determinado. Antes de eso podrían haber algunas sesiones. Si fuera para una sesión, ¿qué me dirían ustedes? ¿Será que la técnica es algo medible? ¿O no? ¿Podría medir la evolución de la técnica? Pues, profe, yo diría que sí. Víctor, ¿qué dice? Yo diría que sí, profe, porque la técnica va directamente relacionada con
con la ejecución y el tiempo que gaste y los metros que recorra. Eso, el argumento de tu respuesta está perfecto, excelente. Yo no puedo empezar a medir cuánto tiempo si no sé cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Por qué hizo 60 segundos? Y ese por qué hizo, por qué está invirtiendo tanto tiempo en ese desplazamiento, va directamente proporcional a cómo lo está haciendo. Y ese cómo lo está haciendo para el deporte se llama la técnica. ¿Listo? Pero, ¿cómo podrías medir esa técnica, Víctor? No sé, de pronto la cantidad de brazadas. Puede ser, excelente. ¿Cuántas brazadas realizan cada 25? O en los 100 metros, ¿cuántas brazadas realizó? Eso sí me va a dar un dato cuantitativo que yo puedo ir comprobando, ir midiendo, ir evaluando constantemente tras evolución de las sesiones. Perfecto. Y si yo pongo, por ejemplo, una cámara 2D, ¿cierto? En un plano, un eje anterior desde el partidor de la piscina y empezamos a analizar la apertura, por ejemplo, en esta imagen de este brazo, ¿será que está acorde a las nuevas técnicas de la natación? No. Sale muchísimo el brazo de la piscina, hay mayor fuerza de rozamiento cuando ingresa, va a gastar mayor energía. ¿Listo? La cabeza, observen la cabeza, por eso coloqué una imagen un poco anterior y con tiempo. La salida de la cabeza para respirar, ¿será que está adecuada? ¿Qué opinan ustedes, entrenadores? No, Pues, profe, está en salida. estamos ya afuera. Muy afuera, ahora básicamente uno de los dos ojos por donde sale tiene que estar dentro del agua. ¿Sí? Lo que debe salir ahora el codo. Entonces yo podría empezar a evaluar la técnica de una manera cuantitativa, pero que sea organizada o de una manera cualitativa, cuantitativa y cualitativa, pero que sea organizada y sistemática para poder llevar ese control y poder medir esa evolución. Así sé si mis ejercicios que estoy colocándole al deportista los ha asimilado de forma correcta y estamos mejorando en la técnica. Si mejor la técnica va a mejorar la eficiencia de los movimientos, economiza la energía y va a alcanzar obviamente un rendimiento deportivo mayor. ¿Listo? Entonces lo medible no solamente debe ser en tiempo. También hay otros aspectos que yo puedo llegar a medir y son aspectos que debo yo estar midiendo sesión tras sesión. Bueno, ¿algún aporte hasta acá sobre este medible el objetivo? Sí, señor. Estaría también las salidas del partidor y cuántos metros recorre por debajo del agua hasta salir. Ok, sí, si estoy trabajando en la apnea y el ingreso a la piscina, desde la salida o de la entrada mejor, claro que sí, eso lo podríamos medir. O sea, que a lo que yo voy con esto, y gracias compañeros, es que intentemos siempre que así sea en una sesión, el microciclo, el mesociclo, estemos midiendo constantemente para poder darnos cuenta nosotros como entrenadores si estamos siendo nosotros mismos eficientes en la dosificación del esfuerzo para ese deportista. Bien. Entonces van recordando, medible, ahora alcanzable. Alcanzable, básicamente, si se busca el desarrollo, es un ejemplo, si se busca el desarrollo de altos niveles de fuerza máxima en una jugadora de rugby de rendimiento, se requiere como mínimo 6 semanas de preparación en la fase de simetría corporal. ¿Listo? Ustedes observen la imagen. Entonces, me entregan este equipo y tengo básicamente 3 meses para trabajar con él. Yo debo plantear objetivos que sí o sí pueda alcanzar. No solo por el tiempo que tengo, sino por las características del trabajo que yo voy a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero aumentar los niveles de fuerza máxima a mi deportista, tengo que yo conocer que mínimo necesito 6 semanas de trabajo de simetrías corporales para todas las chicas. Observen la niña que está acá, un poco más delgada, un poco más... ay, se me fue la paloma, como ustedes de antropometría. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Maciza? No, desde la antropometría. Hay un ectomorfo, endomorfo. Bueno, me fue. Mesomorfo.
Mesomorfo. Bien, gracias. Ellas, debo yo, como un equipo, pero trabajando individualmente, quiero aumentar los niveles de fuerza máxima, porque esos niveles de fuerza máxima me van a permitir que salgan más rápido, frenen más rápido y aceleren y cambien de dirección más rápidamente. Y por qué no, que alcancen saltos más altos. Eso me va a ayudar la fuerza máxima. ¿Listo? Entonces puedo utilizar los métodos que ustedes quieran para trabajar esa potencia, quizás la pliometría, porque este deporte tiene algunas características que se pueden ver enriquecidas desde allí. Pero si yo no tengo claro que necesito mínimo 6 semanas para desarrollar esa simetría corporal para poder trabajar luego la pliometría y demás, pues muy seguramente no voy a tener en cuenta ese proceso y no voy a alcanzar el aumento de la potencia como ellas podrían llegar a alcanzarla. No sé si fui claro aquí. Ustedes me pueden confirmar si fui claro, si no entendimos, si el profe no logró explicarse. Cambio el ejemplo. Espero que todas estén ahí. Cambio el ejemplo. El objetivo es aumentar los rangos de flexibilidad. ¿Listo? En un adulto mayor, como lo mencionaba anteriormente en la sesión anterior. Pues mínimo, porque ya conozco la literatura, aparte porque hice también un test a mi deportista, establecí o conozco, sé, que mínimo necesito de 12 semanas para poder desarrollar la flexibilidad y generar un efecto que sea duradero y perduradero en esta persona, en este atleta o en esta deportista. Listo, mínimo necesito 12 semanas. Pero si solamente me contrataron por 10 semanas, ¿será que puedo alcanzar ese objetivo? Pues, profe, muy posiblemente no. Bien, Argüello, por ejemplo, le gusta la fuerza, bueno, el entrenamiento. Argüello, por favor, contéstame si sabes cuántas semanas necesitas para generar un plan de hipertrofia. No sé si está por ahí. ¿Nos fuimos todos? Profe, pues, ¿puedo yo? Bueno, gracias, sí, señor. Pues lo que tengo entendido según la literatura son de 12 semanas para hipertrofia. 3 meses. Bien, bien, perfecto. Digamos que esas 12 semanas hacen alusión al plan completo para el aumento de la masa muscular. O sea que tiene que haber hipertrofia, tiene que haber fuerza máxima, ¿sí? Debo generar un número de estímulos en mi deportista para poder alcanzar ese objetivo específico que es la hipertrofia. O sea, por ejemplo, ganar aumento en los perímetros musculares y me están pagando por eso. Si yo desconozco los conceptos generales de la literatura, cómo hacerlo, a través de qué estrategia lo puedo lograr, muy seguramente el tiempo no me va a alcanzar y lo que voy a hacer es generar deserción porque el deportista va a decir o la persona que me está pagando por un servicio me va a decir, yo no sirvo para esto, no fui capaz, generamos deserción o simplemente van a decir, tú no fuiste capaz, tú no sirves para esto como entrenador. Esto hay esas dos posibilidades. Entonces tiene que ser alcanzable, teniendo en cuenta las características de su deporte, de su deportista y el tiempo que tiene para desarrollarlo. Visible. Si el objetivo de la sesión de entrenamiento está enfocado en la mejora de la eficiencia del trabajo en equipo, al finalizar la sesión se debe percibir que en efecto esta ha evolucionado a través de la definición de tareas individuales encaminadas a la compenetración del trabajo en equipo. Bien, esta diapositiva lo que apunta y esta característica del objetivo es que si planteé un objetivo debe ser visible teniendo en cuenta también las dos características anteriores. Yo lo puedo medir desde lo cuantitativo, tiene que ser fácil alcanzable para la sesión, para el micro, para el meso o para el año, y tiene que ser visible en la atmósfera general del grupo. Tiene que ser visible al finalizar la sesión o, ¿por qué no?, en el mejor de los casos, en la competencia.
¿Dónde queremos que sea visible el trabajo que estamos realizando sesión tras sesión, semana tras semana? En la competencia. ¿Listo? Hemos trabajado la geometría para aumentar los trabajos de potencia. Efectivamente, utilizo la plataforma de salto, una alfombra de salto, o las plataformas de fuerza que están en los laboratorios, después de hacer los pretest, aplicar todo mi protocolo de pliometría, de trabajos auxiliares y demás, volvemos a testear y nos damos cuenta que efectivamente aumentó un 15% la potencia en el salto. ¿Listo? Hablando de baloncesto como está en la imagen, un 15%. Perfecto. Yo como preparador físico dije, bien, me gané la batalla. 15% aumentó. Pero en el partido, vamos y nos damos cuenta que no gana un rebote, que nunca le quita la pelota a nadie, que no lo vemos más rápido, que no frena ni sale ni gira ni cambia de dirección a mayor velocidad, que por el contrario cuando va driblando lo pasan y se le hacen enfrente y le generan el bloque, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser visible. Ojalá al finalizar la sesión, en algunos casos puntuales como este, desde la estructura socioafectiva o cuando son trabajos acumulativos, en la competencia o al finalizar ese ciclo, esa etapa o ese periodo. ¿Listo? Por ejemplo, quiero trabajar acá la parte socioafectiva de mi grupo, o sea que se relacionen unos con otros, aumentar esa afectividad, aumentar lo simpático dentro de ellos, para que el parasimpático cuando estén jugando intenten siempre estar y buscar a los demás. ¿Listo? Para que se respalden más en la cancha, para poder hacer esa cohesión de grupo. Pero yo como entrenador lo que hago en la sesión de trabajo es colocar unos contra unos. Por ejemplo, si hablamos del baloncesto, uno ataca, otro defiende. Si el que está atacando hace la cesta, el que defiende paga, lo ponemos a hacer 30 burpees y aparte pues de eso nos burlamos, lo tiene de hijo, le ganó. ¿Qué vamos a generar? ¿Socioafectividad o de pronto que haya un poco más de rivalidad? ¿Qué creen ustedes? Rivalidad, profe. Listo, entonces el objetivo no se va a lograr porque yo no estoy siendo capaz de plantear un escenario en el cual fortalezcamos con actividades grupales la parte o esto que estamos estableciendo como de socioafectividad. Para el club al que trabajo, todos los entrenadores que están bajo liderazgo de nosotros, sí o sí, en la estructuración de la sesión, después de la movilidad articular, de la bienvenida y demás, deben hacer una actividad socioafectiva de conjunto, de baja intensidad, baja complejidad, sí o sí. Y si dentro de la semana tenemos algunas sesiones que están enfocadas a la estructura socioafectiva, en la parte central tiene que estar estipulado ese espacio para lograrlo. ¿Listo? Hago cohesión de grupo. No sé si ustedes han visto algunas actividades, por ejemplo, hablando del fútbol, donde todos se cogen de la mano a través de un círculo e intentan llevar la pelota a otro extremo. Si se les cae, pues todos como grupo pagan alguna actividad un poco más socioafectiva, no tanto condicional o física, o de pronto hacemos dos filas enfrentados y vamos desde un extremo al otro llevar la pelota solamente con golpes de cabeza e intentamos meterlos a una cesta, a una caneca, etcétera, etcétera. Juegos lúdicos, juegos más, por ejemplo, desde la socioafectividad, desde la educación física. Bien, y eso obviamente pues tendrá un efecto residual en torno al ánimo y a la superioridad. ¿Por qué eso es importante? ¿Y por qué coloco el ejemplo? Porque pues el ejemplo lo tenemos ahora muy cerca. No sé si tuvieron la posibilidad de ver el partido del Barcelona, el último que jugó. ¿Alguien lo vio? Sí, señor. Todos, profe. Aparte de que haya una característica condicional que quizás en otro espacio podamos analizar, personalmente creo que la estructura socioafectiva fue la que más marcó diferencia en ese partido. No se vio un equipo sólido, combativo grupalmente, no aparecían los respaldos, los socios nunca aparecieron, Messi no tiene un socio como lo venía teniendo, o unos socios como los tenía anteriormente, no hay cohesión, no le creen al líder, el líder discute, el líder, hay diferentes líderes naturales impuestos, el líder natural dentro es Messi, el líder impuesto es el entrenador, entre ellos no se entienden, no hay una cohesión, etcétera, etcétera. Y muy seguramente puede ser el resultado el que ustedes vieron, que nunca esperaba nadie, quizás por lo abultado. Bien, también debe tener una característica que debe ser específico. Ojo, profesores, entrenadores, le queremos apuntar al planeta
con nuestros objetivos, o sea, le damos y planificamos de todo en una sola sesión. Utilizamos todo para todo y todo vale. No es así. Si el objetivo principal es el desarrollo de la capacidad de reacción, por ejemplo, a mi forma de ver en el deporte de la raqueta, una determinante para el éxito deportivo es la velocidad de reacción o esa capacidad de reacción. Desde lo físico, pues es la velocidad de reacción. Para el voleibol me parece que la velocidad de reacción también es una condicionante del éxito. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, en la semana, o para hacerlo más fácil, en una sesión, la velocidad o la capacidad de reacción, no se deben plantear tareas técnicas que ofrezcan distracciones a la hora del trabajo concreto. No sé si alguien me puede de pronto explicar esa presentación, esa diapositiva. Léanla y por favor me lo cuentan. ¿No? Perfecto. Básicamente lo que quiere decir esta diapositiva es que si yo como entrenador planteo el espacio, mi sesión, para aumentar la velocidad o la capacidad de reacción, por ejemplo en el squash, entonces yo le coloco estímulos a tres paredes es que la pelota toca en tres paredes y el jugador debe contestarlo obviamente antes de que se haga el punto. La pelota solo debe picar una vez en el piso y lo llevo de la derecha a la izquierda, trabajando la velocidad de reacción con pelotas cortas, paralelas, largas, cortas, largas, izquierda, derecha. Intento trabajar desde la parte condicional. Pero si yo como entrenador le pido que las pelotas de la derecha le pegue con una buena técnica de revés y que esa pelota vaya larga, paralela, cerca a la pared, pues le estoy generando distractores que no van a permitir que él lo haga con la velocidad adecuada. Me debo enfocar no tanto en la técnica, porque mi objetivo es la velocidad de reacción. Si mi objetivo fuera el desarrollo de la técnica del golpe de derecha en paralelo cerca a la pared, en profundidad en el squash, pues muy seguramente mis pelotas no van a viajar con tanta velocidad y no debe ser tan inesperadas el bote de la pelota para que él se prepare, se ponga en una buena posición y ejecute de la mejor manera. ¿Quedó claro el desarrollo? ¿A qué me refiero con un desarrollo específico en el objetivo? Sí, profe. Claro. Bien, clasificación de los objetivos para el entrenamiento deportivo. Con esto vamos a ir terminando este espacio para que en el ejercicio ahorita interno intentemos todos de manera individual hacer el desarrollo, o si lo están trabajando, lo van a trabajar su proyecto de aula de forma grupal, pues nosotros lo vayamos trabajando y hagamos el primer acercamiento. Entonces, dentro de los objetivos, tenemos objetivos intermedios y objetivos finales. ¿Listo? Los podemos clasificar así. ¿Ok? Los objetivos intermedios son los relacionados a sesiones, al microciclo y hasta mesociclo. Esos se llaman objetivos intermedios. Y un objetivo final, pues básicamente sería un megaciclo o para el ciclo de entrenamiento. Un ciclo anual o un megaciclo de 4 años, por ejemplo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Adelante, por favor. Profe, es que pues, en lo que hemos pasado de estos semestres, pues no, en mi caso yo no sé cuánto dura microciclo, mesociclo, macrociclo. Ah, ok. Estos vamos a ver como componentes generales de la planificación. Más adelante, sí, señor. Estamos dando las generalidades de qué es lo que necesita el entrenador, cuál podría ser esa guía para generar su planificación. Mire que estamos hablando de generalidades, analizar lo que tengo y estamos hasta ahora en el planteamiento de un objetivo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, gracias. Entonces, tenemos objetivos intermedios y objetivos finales. ¿Listo? Esos objetivos intermedios, según Grosser, 1992, también se pueden clasificar como objetivos operativos y objetivos parciales. ¿Bien? Por favor, Raúl, léeme esta presentación, esta diapositiva. ¿Qué es un objetivo operativo y qué es un objetivo parcial? Bueno, profe. En objetivos operativos
son los que se pueden Una alcanzar persona en un puede periodo de cumplir tiempo muy corto, con un con un ejercicio ejercicio relacionado con las acciones relacionado motrices con las específicas. acciones Por motrices ejemplo, elevar específicas. la pierna de péndulo al momento Digamos, como un de ejemplo, aquí dice saltar. elevar la pierna de péndulo al Objetivos momento del parciales se logra a despegue. través del encadenamiento. Sí, Como objetivos parciales, dice, se logra a través del encadenamiento metodológico de varios ejercicios, ya sea en una sesión, un microciclo o un mesociclo. Y como ejemplo, nos ponen cerrar el bloque en, o no cerrar el, sé. cerrar el bloque, ¿listo? Hablando específicamente, por ejemplo, del fútbol. Bien, Ah, no ok. sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Está claro que es un objetivo operativo y un objetivo parcial? El objetivo operativo sería para una sesión, ¿cierto? Tendríamos un objetivo operativo ¿para qué más? Podría hacerse para un microciclo, ¿por qué no? ¿Listo? Y el objetivo parcial, muy seguramente sería el resultado final de la suma de las anteriores dentro de un mesociclo. ¿Listo? Miren que el objetivo operativo es un objetivo muy específico que si lo logro alcanzar, muy seguramente lo que me va a permitir desarrollar en el ejemplo anterior de este objetivo operativo es que aumente la potencia en el salto largo. Aumente la potencia. Simplemente como que él gane la elevación de la pierna del péndulo en ese momento. Bien. Ahora, para Jan, ¿cuál sería el objetivo operativo de cerrar el bloque? Móntame uno. En tu deporte, en el voleibol, por ejemplo. Para cerrar el bloque, Sí, digamos que en el voleibol, no sé si se nombra así, pero cuando, por ejemplo, van a bloquear arriba, ¿cómo se llama? el Cuando van dos, bloqueo. cuando van dos o tres jugadores a hacer un bloqueo, ¿se llama bloqueo? Listo. Entonces, Sí. móntame un objetivo operativo para el bloqueo. Ya tenemos el bloqueo. ¿Cuál fue el objetivo operativo que utilizaste para lograr ese bloqueo eficiente que tú quieres en tu equipo? Mm, Ya lograste objetivo con operativo. la suma de muchas sesiones, con la suma de varias sesiones y la suma de pronto de varios microciclos, ¿por qué no? Lograste, Jan y compañeros, para que se metan en la película, que cuando van a atacar el equipo de Jan, ahí en voleibol, logren tres subir adecuadamente al bloque y lo hagan de la manera que el profe les explicó. ¿Cómo? Móntame un solo objetivo de un objetivo operativo. Lo que te acaba de decir es un objetivo parcial. Entonces podría ser, eh, eh, me va la palabra. Es como un paso a Obtener el paso. tiempo correcto, De, esperar el tiempo correcto para realizar el salto o esperar, esperar el salto del jugador libre y bloqueo. bueno, puede ser uno desde por ejemplo, la percepción del juego, como tú lo dices, esperar el momento oportuno. Sí, Un objetivo condicional, ¿cuál sería? Físico, ¿cuál sería? O sea, yo necesito que salten, que lleguen los tres con una característica específica a un tiempo determinado y a la zona que es, pero también necesito que ganen ¿qué? La mayor altura posible, ¿cierto? Que los brazos estén lo más arriba posible y generen esa pared. Entonces, muy seguramente sí. tuve que haber montado un objetivo operativo con la suma de varios objetivos operativos que vayan en pro del aumento de esa capacidad de salto. Eso sería, por ejemplo, desde lo condicional. ¿Listo? Algo táctico también podría ser que se ubiquen en un orden en el cual cumplen una función específica. No sé si cerca al rematador, si remata por derecha o por izquierda, cuando hacemos el bloqueo o el bloque de tres, se hace hacia el perfil más fuerte, el jugador más alto que salte más. Y eso es algo táctico.
y lo voy trabajando, voy sumando las partes condicionales y al final de la suma de varios objetivos operativos, de varias sesiones, porque no de varios microciclos, dependiendo del tiempo que les tome, voy a tener el resultado, el objetivo parcial que yo me planteé de mi mesociclo. ¿Me van entendiendo? Sí, ¿Sí o señor. no? Sí, profe, Solo, digamos, es solo como, uno, solo uno pagó, creo. Está participando. pues, profe, digamos, Adelante. es como, pues, como yo lo entiendo, es, digamos, esa suma de esas, digámoslo así, esas pequeñas sesiones, Sí, digamos, cada una enfocado en algo específico para sí o sí lograr un gran objetivo, pues, digamos, en este caso, pongamos el ejemplo, llegar a la competencia, ¿no? Con, digamos, habiendo tenido todo este proceso y visualizando todos esos posibles fallas, irlas mejorando para que pues en el partido o en la competencia no se repitan tanto. Y pues el objetivo como tal es cuál, pues ganar, ¿no? sí, sí, está bien, está bien. Voy a cambiar el ejemplo para pasar de esta diapositiva. El objetivo parcial del equipo de Brian, para que estés atento, Brian, y me ayudes, el equipo de Brian de fútbol sala que está entrenando, el objetivo parcial es armar el rombo tras pérdida de pelota. ¿Claro? Sí, señor. ¿Existe? Sí, claro. Existe. Ahora, móntame un objetivo eh, operativo para poder lograr ese movimiento final. O sea, podría ser, primero pues obviamente darle las posiciones a cada jugador, ¿no? Porque ¿Listo? para que Ese no puede haya ser pues, uno. Objetivo operativo, identificar posiciones de la figura de rombo en defensa. ¿Sí o no? sí, señor. Listo, chao, apague, vámonos. Ahí está. Aplauso para el objetivo del profe el primer día de sesión de la semana, por ejemplo. Listo, quedó claro. Muy bien. Gracias, Brian. Bueno, profe. Perfecto. También acá este autor nos aporta que pueden existir o podemos nosotros utilizar el planteamiento de tres objetivos, psicológicos, o psicomotores, perdón, cognitivos y psicológicos. ¿Listo? Para las edades, obviamente, pues tempranas, que específicamente es la que nosotros vamos a intentar intervenir y conceptualizar en este entrenamiento deportivo 1. Cuando yo hago el planteamiento o el diseño teórico de un objetivo para la psicomotricidad, de un objetivo para los trabajos cognitivos y otro objetivo aparte para los psicológicos, eh, puedo decirlo por la experiencia que al entrenador le cuesta poder unificarlos, ¿sí? Poder mezclarlos en una buena forma dentro de su sesión de clase. Bien, por lo tanto, aconsejo en la construcción de ese objetivo general, de un solo objetivo, intentar vincular los aspectos que va a trabajar. ¿Listo? ¿Y cómo los puedo vincular? Dentro de los escenarios que yo monte como espacios donde él va a explorar. Muy seguramente si yo voy a montar un espacio para que tenga la experiencia psicomotriz, pues va a tener una tarea técnica, ¿cierto? Que tiene que ejecutar. La cognitiva, que haya toma de decisión, porque tiene que trabajar en colaboración, porque va a estar la oposición, o sea, otro le va a oponerse, le va a generar una oposición que quizás él no sabe cuál es, perdón, y que haya de pronto la finalización. Entonces, en un 2 versus 1 en el baloncesto, están los dos que acabé de mencionar. Va a haber uno que les va a generar la oposición, pero vamos a tener la colaboración, que es mi compañero, y la finalización, que es convertir la cesta. Yo le puedo poner que haya un tiempo y genero la vinculación, por ejemplo, de la estructura evolutiva, ¿sí? De la evolución del jugador, de ese carácter que tiene, de esa voluntad, eso significa la evolutiva. Entonces el jugador que sí quiere ganar y que pues va a intentar luchar para conseguir ese logro en el menor tiempo posible, porque la meta es hacerse esta en el tiempo establecido. ¿Listo? Y el psicológico es porque pues obviamente tiene un estrés generado de que debe convertir. Si no convierte, debe haber algún tipo de consigna, algún tipo de tarea. Puede ser táctica y no siempre tiene que ser condicional. No sé si fui claro aquí. Sí, profe. Bien,
la intención, el llamado, que reconozcamos que el ser humano, perdón, que el deportista es un ser humano y que ese deportista ser humano tiene unas estructuras que lo afectan o que lo componen, no solamente la física, porque es que no es físico, es una parte condicional, una parte emocional, una parte socioafectiva, una parte evolutiva y una parte psicológica. ¿Listo? Y esas tienen que estar relacionadas, tienen que estar identificadas y estimuladas dentro de las sesiones de entrenamiento. ¿Bien? Y obviamente tenemos nuestros objetivos finales, que es un objetivo superior, ¿listo? Que quizás ese objetivo superior es el que me lidera y me regala el norte de lo que yo voy a realizar en esa etapa o en ese periodo o en ese megaciclo, donde yo voy a ver esos resultados finales y obviamente pues son esos resultados finales que se esperan, obtener la clasificación, disminuir un 10% su marca personal en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, acá el ejemplo que les pongo, marca personal de 8.59 en 3.000 metros con obstáculos, ese sería el objetivo final de toda mi planificación. Ya tengo mi objetivo final, ahora me tengo que centrar en cómo yo puedo lograr ese objetivo y empiezo a establecer unas etapas, unos periodos, ¿listo? Unos objetivos para cada uno de ellos y luego empiezo a armar mis microciclos y mis sesiones. Y en cada una de las sesiones, un objetivo específico de la sesión que me va a nutrir uno tras otro para alcanzar este objetivo que está como objetivo final. Bien, también se les conoce con el nombre de objetivos globales o superiores, según Grosser, que es lo que vimos anteriormente. ¿Alguna pregunta de este objetivo final? ¿No? Listo, vamos a dejar hasta ahí. Luego en la siguiente clase seguimos con el tercer paso y vamos a intentar ir avanzando un poco frente a esto. ¿Hay alguna pregunta frente al planteamiento de estos objetivos, las características de ellos, la caracterización? Recuerden, objetivos intermedios, finales. ¿Listo? Y la característica o los indicadores que me van a determinar si está bien diseñado el objetivo. ¿Algún apunte, algún aporte, muchachos? No, me va a permitir dejar de grabar para hacer la segunda parte de la sesión, pero para que